Bueno, desde este momento estamos grabando la clase. Hoy día nos toca hablar sobre la entrevista temática. Ya pongan bastante atención porque a partir de lo que vamos a ver hoy día, yo estructuro la pauta de evaluación y después evalúo la entrevista. Lo que pasa hoy día eh, tiene que ser reflejado en la entrevista que ustedes están haciendo. ¿Ya? Bueno, eh, las entrevistas temáticas se diferencian de otros tipos de entrevistas, porque a este tipo de entrevista eh, recurrimos cuando queremos aclarar algún tema, algún asunto, y, y por lo general nosotros no somos expertos en esos temas o asuntos, por lo cual buscamos alguna fuente, algún personaje que nos aclare sobre este tema. Ustedes mismos lo están haciendo con este ejercicio que están buscando a su entrevistado, están definiendo un tema, y ustedes no son expertos en ese tema, pero la persona que eligen sí lo es, o se supone que sí lo tiene que ser, como el dirigente sindical, como el core, y como otros que me han estado mencionando. Entonces, nosotros recurrimos a estas fuentes para cuando necesitamos resolver discrepancias, controversias, conflictos, o simplemente para saber de algún tema que nos interesa. ¿Ya? Es ahí donde aparece nuestra entrevista temática. ¿Ya? La entrevista temática, entonces, se caracteriza porque se hace a algún experto en alguna materia. ¿Ya? Entonces, de aquí comenzamos a hablar ya de la figura del experto. ¿Ya? Los expertos, podríamos decir que son aquellas personas a quienes se les reconoce cierta autoridad en algún tema específico. ¿Ok? Si tienen dudas, recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de experto, es cuando es aquella persona a quien le reconocemos dominio en algún asunto, en algún tema. Podemos distinguir tres tipos de expertos: el experto intelectual, la autoridad administrativa y aquel personaje que habla de su experiencia. ¿Ok? En primer lugar, el experto intelectual es aquella persona que se destaca eh, por sus estudios, su trabajo, su experiencia, las cosas que ha hecho, eh, y que se le reconoce comúnmente eh, por su profesionalismo. Es aquella persona que nosotros buscamos cuando eh, tenemos que aclarar algún tema, sea, por ejemplo, un tema político, buscamos un político. Si es un tema de salud, por lo general buscamos a un médico. Si es un tema de deporte, buscamos a un deportista. Entonces, nuestro experto intelectual es aquel que aporta con su experiencia, con sus conocimientos, a nuestro reporteo. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, una psicóloga que hable de salud mental de los estudiantes. También tenemos a la autoridad administrativa. Este es el personaje preferido por los medios de comunicación de la región de Coquimbo, que por lo general arman sus pautas con actividades o comunicados que emite la autoridad, el gobierno o del Estado, dígase alcaldes, consejeros, concejales, eh, seremis, directores de servicio, intendente, y etcétera. Este es el personaje
que es el responsable político de sus instituciones. Por lo general, en los medios de acá de la zona, las instituciones públicas tienen periodistas, entonces los periodistas de los medios se relacionan entre periodistas o los periodistas institucionales empiezan a mandar sus comunicados y son los entrevistados como más fáciles de obtener, son los que están más a la mano, siempre están dispuestos a hablar, a transmitir sus mensajes institucionales. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre el experto intelectual y la autoridad administrativa, jovencitos? Sí, profe, entonces podríamos decir que no, bueno, no quiero ser, mirar en menos a la, a la autoridad administrativa, pero podríamos mencionar también que sea una autoridad administrativa no quiere decir que sea quizá un experto en el área que se maneja. Claro, no necesariamente ser un experto en el área. Ejemplo, el Ceremi de Salud. El Ceremi de Salud no es médico. Entonces yo podría decir, es Ceremi de Salud y podría hablarme de cualquier tema de medicina. O sea, los problemas gástricos que están surgiendo, colon irritable y otros, por efecto del encierro. Yo podría estar investigando ese tema, pero el Ceremi de Salud no sería la fuente ideal porque es una autoridad política, pero no técnica. Entonces, el experto intelectual me aporta más datos técnicos y la autoridad administrativa me aporta más datos políticos, más visión política de alguna institución. Pero por lo general, como son los que están más a la mano y son fáciles de acceder, porque es parte de su trabajo es atender a los medios, es muy recurrente que se acuda a ellos. Y lo mismo pasa en los medios de Santiago, que tienen también a un sinnúmero de autoridades políticas, subsecretarios, ministros, directores de servicio también, que están a la mano. Están muy a la mano. Eso. ¿Se entienden, jóvenes, la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien, súper. Bien, compañeros. Porque ahora se los complico un poco. Así como me lo mencionaba Nicolás, y mencioné el ejemplo que puede estar el experto intelectual y la autoridad administrativa en dos veredas diferentes, en algunos casos sí puede darse que sea la misma persona, que la autoridad intelectual o sea, el experto intelectual y la autoridad administrativa sean la misma persona. Aquí, cuando les suceda eso, tienen que tener claro a cuál de los dos personajes están entrevistando. ¿Bien? No sirve entrevistar a una autoridad administrativa para que entregue datos técnicos. Se va a enredar mucho el asunto. Tienen que ustedes discernir a quién le van a preguntar. Si es al experto que entrega datos técnicos o es la autoridad política. Ojo, esto es para entrevistas temáticas, ¿ya? Diferente es cuando hablamos de entrevista de semblanza o de otra. O de otra. ¿Ok? Profe, por ejemplo, o sea, algo que quiero comentarle es, por ejemplo, lo que pasa con el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira. Él es médico cirujano de profesión, pero creo que muy rara vez se le ha como entrevistado desde el punto de vista como experto, o muy pocas veces, en verdad. Claro, porque su responsabilidad, la responsabilidad del cargo no es ser médico, es ser alcalde. Entonces, Claro. cuando queramos saber algo de medicina, de cirugía, bueno, ahí podría ser ese personaje hablando de ello. Pero su función pública, y por lo que es conocido, es ser alcalde. ¿Cuándo podría ser entrevistado por los dos tipos de expertos? Si habláramos de la salud municipal, podría ligarse un poquito
hacerse una pregunta como que se mezclan las dos veredas. Pero así todo, ustedes tienen que aclarar y tener presente a quién le preguntan, al médico o al alcalde. Tienen que saber diferenciar eso. Bueno, el tercer tipo de experto es aquel que habla a partir de la experiencia. Es aquel personaje que recogemos testimonio por su trayectoria, por lo que sabe, eh, por lo que ha sufrido, ese tipo de personaje que es único y que ya no habla tanto su valor ya no está en el lado técnico ni en el lado político, sino que está en la experiencia que nos puede otorgar. Ujú. Ejemplo, podríamos entrevistar a un chofer de ambulancia del SAMU, que ha trabajado, no sé, 30, 40 años como chofer de ambulancia. Entonces, podríamos ver cómo han sido las diferentes evoluciones que ha tenido el transportar pacientes durante 30 o 40 años. O estoy inventando. O, o la profesora que estuvo 50 años trabajando en un colegio y queremos saber cuáles han sido las evoluciones del proceso educativo a lo largo de las décadas. Cosas como esas. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. Entonces tenemos estos tres tipos de expertos que nosotros podemos recurrir. Y si ustedes se fijan, sus entrevistados calzan en estas categorías o están afuera. El mío calzaría Sí, calzaría. en el experto, profe. Ya. El mío es la ¿Alguno? autoridad administrativa. Ok. ¿Alguno o alguna no le calza dentro de estas categorías? Valentina puso en el chat, profe, que estaba fuera del de ellos. ¿Dónde está el chat de la Valentina? ¿Dónde está el chat que no lo he abierto? Aquí, chatear, dice afuera. ¿Pero cómo, Valentina? ¿Calza o no calza? Perdón. Profe, sí calza, sí calza. Es alguien que tiene experiencia. Yo no he dicho todavía quién es mi entrevista. Es una mujer, se llama Carolina Agüero. Ganó el premio Fotoperiodismo. Pero ella aborda otras temáticas también. Ya. ¿Y cuál es el tema? ¿El fotoperiodismo? Claro, o sea, más que fotoperiodismo es como la intervención y la experimentación que ella hace con la fotografía y el bordado, porque ella interviene en sus imágenes con fotografía y bordado, pero en ese mismo tema aborda temas relacionados que tienen que ver con las violaciones y con el sistema patriarcal. Ok, ya. En este caso, claro, también podría ser como experto intelectual. Ya. ¿Sí? A lo que voy es que cuando ustedes elijan o referen a algún entrevistado, por lo general siempre van a tener algunas de estas características, ¿ya? Y que no siempre se queden con la primera, que es la autoridad administrativa, que es la más recurrente, la más fácil de hacer. Siempre hay alguien más, siempre hay personas interesantes en el ambiente a quien podemos entrevistar, que nos puede contar sobre sus temas, que nos puede contar sobre su vida, sobre su experiencia. ¿Ok? Bueno, ya visto los tipos de expertos, quiero mencionarles algo que se llama el mapa del conocimiento. ¿En qué consiste esto del mapa del conocimiento? Nosotros hacemos entrevistas
Y la calidad de esta entrevista va a depender de varias cosas. Una de ellas es de lo que nos responda nuestro entrevistado, que es lo más importante. Porque todo buen periodista sabe que lo importante no son las preguntas, sino que son las respuestas. Nosotros hacemos buenas preguntas y las preparamos para obtener buenas respuestas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo Profe, nos... dígame. tengo una pregunta relacionada con el entrevistado. ¿Qué pasa si mi entrevistado ya me respondió, pero me respondió vía escrito? Igual le podría pedir que me lo mandara en audio, si es que puede. Lo dice porque voy a pedir el audio al final. Es por eso, porque está en la pauta. Ujú. Sí. Bueno, idealmente que sea entrevista grabada, Ujú. pero el contexto hoy día es difícil, así que si la envía escrito, Sí, es que lo que pasa es que ya me la mandó y lo que pasa es que no hubo como la oportunidad de decirle en la vía en que me lo podía mandar. O sea, al momento que yo se lo pedí, el tiro me mandó el correo. ya. Y no tuvo la oportunidad de hacer contrapreguntas, mantener una entrevista, No. fue como por correo Pero igual electrónico. podría hablar con ella y preguntarle si puede hacer vía, a lo mejor WhatsApp o algo así. O sea, las mismas preguntas, pero de mediante lo que ella me vaya respondiendo. Es que igual están buenas las respuestas que me dio en todo caso. A Ya. mi parecer. Sí. Es que no le surgieron alguna contrapregunta, no quedan vacíos que llenar. Ah, sí, pero ella me habló de esos vacíos que yo podía rellenar, pero como que en la misma respuesta que me daba escrita decía, ay, pero me estoy yendo para otro lado. Entonces como que volvía a la pregunta que yo le hacía. Y igual la pregunta para dónde ella se iba, igual me servía, que era sobre el mundo actual en el que estábamos recibiendo demasiadas imágenes. Entonces como que las personas se están centrando más en hacer algo con las imágenes que hay. Y hay demasiadas imágenes alrededor, entonces como que eso era parte de las preguntas. Ok. Sí. A lo que voy que, claro, en hacer ese tipo de preguntas como cuestionario se pierde esa interacción con la otra persona. Y esa interacción a veces da mayor grado de intimidad. Y por lo Sí, pues. tanto, eso lo está perdiendo bajo ese formato. Pero no le puedo exigir más porque el contexto en el que estamos es difícil. No, lo único que le podría decir que si tiene dudas y algunos vacíos, sigue insistiendo con ella nomás hasta que consiga tener una entrevista bien desarrollada. Ya, ya, sí, lo voy a intentar. Ok, estaba hablando del mapa del conocimiento. Entonces, el ideal es que nosotros cuando nos enfrentemos a nuestro experto, a nuestro entrevistado, tengamos buenas preguntas, porque lo importante es hacer buenas preguntas para obtener mejores respuestas. Lo relevante en una entrevista, más que las preguntas, son las respuestas. El público quiere escuchar, quiere leer al entrevistado, no al periodista. ¿Ok? Para eso son las entrevistas, para que se exprese el entrevistado. Por eso nosotros debemos preparar bien nuestras preguntas, con un trabajo de documentación riguroso, bien acabado, bien profundo. Y aquí es donde surge esto que se llama el mapa básico del conocimiento, que es es un método para que nosotros podamos preparar bien nuestras entrevistas. ¿En qué consiste esta cosa? Bueno, cuando nosotros abordamos un tema, tenemos que abordarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, debemos considerar el presente, ¿ya? Tenemos que ver cómo se inserta este tema en la actualidad, en la coyuntura. Y ustedes mismos lo están viendo, y ustedes mismos me lo preguntaban.
casi esto tenía actualidad. Si los temas que ustedes estaban pensando tienen algo contingente, algo actual. Y eso es lo que tenemos que ver como punto número 1. ¿Ya? Ver el contexto, el presente del tema. ¿Ya? Las consideraciones del presente. También tenemos que ver el pasado. Tenemos que ver si nuestras preguntas llevan a determinar las causas, las responsabilidades, culpas, etcétera, del tema. Y también tenemos que ver el futuro, las consecuencias del tema. ¿Ya? Entonces, primero partimos con el presente, contextualizamos, le vemos la contingencia, vemos hacia atrás, hacia el pasado, para ver las causas, responsabilidades, orígenes del tema, que pueden ser importantes, y también nos proyectamos hacia el futuro para ver cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser las medidas que pueden darse respecto a este tema. ¿Ya? Entonces, este mapa del conocimiento pivota alrededor de 3 ejes. El eje de la valoración, el eje de la explicación y el eje de la interpretación. El eje de la valoración tiene que ver con el presente que yo les mencionaba, la explicación con el pasado, es decir, las causas, y la interpretación tiene que ver con el futuro, con las consecuencias. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora, jóvenes? ¿Jovencitas? ¿Jovencitos? No, profe. ¿No? Bueno, vamos viendo, vamos avanzando. Entonces, preguntas de ejemplo, estas son de ejemplo, cuando hablamos de la valoración. ¿Qué es la valoración? El presente. ¿Ya? Cuando valoramos algo, estamos viendo el presente. ¿Qué sentido o valor contextual tiene algo que ha ocurrido? ¿Qué significa en tales circunstancias lo que ha sucedido? Son preguntas tipo que uno puede hacerse para aclarar cuando uno enfrenta a un tema. El tema que está reporteando. La explicación tiene que ver con el pasado. ¿Cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles no? ¿Quiénes son los responsables o cómplices? ¿De quién es la culpa? Ese tipo de preguntas nos sirven para explicar. ¿Ya? Primero contextualizamos con el presente y después explicamos. Y el tercer pivote de nuestro, el tercer eje a través del cual pivota nuestra pregunta es la interpretación. ¿Qué puede ocurrir ahora? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué medidas sería responsable tomar? ¿Y cuáles resultarían contraproducentes? Inventemos un tema, propóngame un tema. Alguno, propóngame un tema y vamos viendo esta cosa de cómo podemos valorar, explicar e interpretar. Pueden proponerlo por el chat, por audio, por video. Por ejemplo, profe, el que leí hace poco en Twitter era sobre la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya. ¿Cuál es la valoración de eso? Que es una potencia que se sale de una organización, se supone que es sin fines de lucro, y que se supone que es como que aporta también a lo que es el desarrollo de la salud en el mundo. Claro. Entonces, y se sale durante un periodo en el que está presente, claro, el coronavirus, entonces también tiene ese contexto un poco a nivel mundial que está presente mucho la salud. Ok, bien. Entonces, queda claro la valoración que le están dando lo da el presente. Ese valor contextual, ese valor contingente, coyuntural, es lo que da esta valoración. Es el presente del tema. ¿Está claro, no? Bien, y es algo que ustedes tienen que tenerlo claro en su mente a la hora de estructurar y formular sus preguntas. Ver
¿Qué está pasando? ¿Cómo se inserta esto en la coyuntura? Lo otro, la explicación. ¿Cómo podemos explicar de este tema? ¿Cuáles son las causas de la salida de Estados Unidos de la OMS? Ah, el Nico sabe. Ya. El Nico puso el tema. Po. Ok, ¿cuáles son las causas? ¿O quién es responsable? ¿Responsable? ¿Donald Trump? Donald Trump, sí. Donald Trump. ¿De quién es la culpa? Donald Trump. Las consecuencias, o sea, las causas. Por hacer una arista más de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Podrá ser eso una causa? Sí, Sí, profe, el tema de que él dice que, bueno, de que la raíz del virus se da en China y la guerra comercial que tienen hace mucho tiempo. Claro. Entonces, cuando miramos hacia el pasado y tratamos de ver las causas, los responsables, estamos buscando una explicación sobre el tema. Primero lo valoramos, dando la coyuntura, y luego lo explicamos mirando las causas, mirando hacia atrás. Y ahora, si miramos hacia el futuro, ¿qué es lo que vemos? Vemos las consecuencias, las externalidades de lo que va a traer esto. ¿Qué va a significar la salida de Estados Unidos de la OMS? ¿Qué consecuencias va a traer? La consecuencia económica, porque si no me equivoco, los países, no sé si aportan o entregan un dinero a la organización, entonces que Estados Unidos, una de las mayores potencias del mundo, se salga, debe ser igual no debe ser, no debe ser algo así ya, que se salgan nomás, debe igual tener su consecuencia dentro de la misma organización. Claro. Entonces, este mapa del conocimiento que le llaman los autores sirve para valorar, explicar e interpretar un tema para que ustedes puedan formular buenas preguntas. Esa es la utilidad de ver bajo ver sus preguntas, formular sus preguntas bajo este método. ¿Dudas hasta ahora? no. ¿No? ¿Todo clarito? Sí. Bien, ya. Porque ahora vamos a entrar en otro tema. Vamos a entrar en introducción de una entrevista temática. La introducción que yo les voy a pedir en la entrevista temática va a tener o tendrá una estructura definida por lo que estamos viendo en clase. La estructura tiene que cumplir con ciertos requisitos y son los que vamos a ver ahora, a continuación. Y es esta estructura, esta introducción es la que quiero que también trabajemos en taller. ¿Ya? No va a ser una estructura libre, a eso me refiero. Va a tener que cumplir ciertos requisitos. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de una introducción o presentación? ¿De una entrevista temática? No es presentar al personaje, en primer lugar, sino lo más relevante de la introducción es presentar el tema o asunto del cual se va a hablar. ¿Queda claro, no? Porque puede que pensemos que es al revés. En una entrevista temática, lo que más valor tiene es el tema, más que el personaje. El personaje tiene que ser importante, tiene que ser un experto que hable sobre el tema. Puede ser una autoridad intelectual, puede ser una autoridad administrativa, puede ser alguien que te habla de su experiencia, pero lo relevante acá es el tema. El tema. Podemos tener muchos expertos, muchas autoridades, pero siempre vamos a tener un gran tema. Y eso es lo que importa. Por eso la introducción, en primer lugar, debe destacar el tema y luego al personaje.
Por ello, en primer lugar, para captar la atención de nuestro público, de nuestro lector, de nuestro auditor, tenemos que entregarle el tema de una manera atractiva, atrayente, que enganche. Es algo que cuesta, no es algo fácil, pero yo creo que con los talentos de cada uno de ustedes se puede lograr. Para algunos es más fácil hacer introducciones atractivas, para otros más difícil, pero con esta técnica que ayuda bastante a superar la etapa inicial donde estamos en blanco. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que presentar un enganche a nuestro público y luego vamos a presentar a nuestro personaje. Yo acá hice un esquema de cómo tiene que ser la entrevista y cómo yo la voy a evaluar. Voy a evaluar la introducción de su entrevista a partir de este esquema. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Sí? ¿Valentina lo ve? ¿Joseph? ¿Arlet? ¿Abril? ¿Iván? Sí, ¿Ariel? profe. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno. Este esquema tiene dos partes. Primero se presenta el tema, porque lo relevante, como recién lo mencioné, es el asunto o el tema. Para presentar el tema, en primer lugar, hacemos un arranque ilustrativo. Luego, agregamos algún dato significativo o de magnitud, presentamos un par de preguntas y recién ahí presentamos al personaje. Al presentar al personaje, decimos, no es necesario dar un extenso resumen biográfico o de sus títulos, cargos, pergaminos, medallas que tenga. No es la idea. Cuando ustedes presentan el personaje, ustedes deben mencionar aquello que lo acredita como experto. Si es un experto intelectual, ustedes ponen que es psicóloga en salud ocupacional, no sé, ejemplo, si es abogado en temas laborales, etcétera. Ustedes dan aquello que lo acredita como experto. Profesor, Cuénteme. ¿a qué se refiere con arranque ilustrativo? Vamos para allá. Vamos Ya. para allá. Lo primero era que quería mostrarle el esquema de cómo funciona esto, cómo tiene que ser. Ya. ¿Cómo hacemos un arranque ilustrativo? Bueno, la idea es que nosotros logremos cautivar, enganchar al público. Por eso tenemos que evitar presentaciones genéricas, abstractas o teóricas o técnicas. Es decir, cuando presentamos damos alguna cifra, algún tecnicismo, eso más que atraer al público lo ahuyenta. Cuando a veces hay gente que le gusta mucho las cifras y parte con una cifra complicada, les aseguro que van a perder al público inmediatamente. No lo van a ganar, lo van a perder. Tienen que buscar algo que ilustre el tema, que lo logre cautivar. Es por ello que su presentación tiene que ser cercana, concreta y humana. Cuando hablamos de cifra, hablamos de tecnicismo, estamos alejándolo del tema humano. Tiene que ser humano. Ahora, ejemplo, para que me vayan comprendiendo. Podríamos decir que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. Ese es un dato. Puede ser atractivo, atrayente, pero no deja de ser una cifra. El 35% de las mujeres de todo el mundo. Es mejor buscar un dato ilustrativo, algo que sea más humano, más cercano, algo más que mueva las fibras de las personas, las emociones de las personas. Este es un ejemplo y
y independientemente de cómo lo valoren, es una búsqueda de no presentar una cifra, sino parte con un arranque ilustrativo, que es a solo 3 cuadras de su casa, golpeada, sangrando y sin sus ojos, fue encontrada Nabila Rifo, quien fue víctima del hombre que le juraba amor eterno. Es muy diferente al 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entiende cuando hablo de un arranque ilustrativo? Es como llevarlo a un ejemplo real, profe, ¿o no? Sí, es que el tema que ustedes van a abordar es real. Entonces, dentro del tema que ustedes están investigando, no partan con una cifra o algo abstracto, sino partan con algo que sea cercano, concreto y humano para su público. ¿Ya? Algo que le afecte, algo que le llegue le toque, le haga sentido, más allá de una cifra, un tecnicismo que son muy fríos. Como enganche no funciona muy bien. Cuando ustedes hacen un arranque ilustrativo, dan a conocer como de una forma más cercana, más humana, lo que quieren hablar. Aquí lo que vamos a hablar es de la violencia entre el hombre, del hombre a la mujer, la violencia física y sexual. Y recurrimos, en este caso, al ejemplo que nos va a ilustrar la violencia que puede sufrir una mujer por parte de sus parejas. ¿Se entiende? Es una ilustración. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué les parece este arranque? Es choqueante, ¿Sí? es fuerte, porque uno lo está viendo y está describiendo explícitamente lo que le pasó a una persona. Entonces, como que a uno le causa el impacto y el, no sé si será el morbo, pero de seguir leyendo, porque así como saber qué más pasó con la afectada que se va describiendo al comienzo. Sí. Entonces, sí, es fuerte, porque el caso es fuerte. O sea, la violencia entre pareja es algo evidente y algo que existe y llega a extremos como este. Entonces, yo traigo un ejemplo para que quede claro qué es un arranque ilustrativo. Este es un ejemplo. Y es fuerte, porque si traigo un ejemplo más suave, a lo mejor no lo van a captar bien. Pero este ejemplo grafica, en pocas palabras, la violencia que puede haber entre un hombre y una mujer al interior de la pareja. Esa es la idea. Entonces, luego que damos ese arranque ilustrativo de nuestro tema, agregamos algún dato de magnitud, que entregue la magnitud del problema, que entregue datos de lo que significa este problema. Puede ser un dato también que entregue que entregue contexto al tema. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, entonces arrancamos con un relato ilustrativo y humano. Humano, recuerden, siempre tiene que ser concreto, cercano y humano. Humano. Una cifra, por lo general, no es tan humana. Tienen que buscar lo humano. ¿Ok? En el caso de... ¿alguien quiere atreverse a hacer algún arranque ilustrativo? Para ver si lo están comprendiendo. ¿Alguna o alguno se atreve? Sin miedo, sin miedos. Sin miedo al fracaso, sin miedo al error.
Profesor, pero igual le meto cifra, ese es el problema. Sí, Como que me cuesta abstraerme de eso. Por ejemplo, mi tema es las farmacias populares, entonces pensé como, no sé, desde el 2016 en La Serena, en la región de Coquimbo, miles de personas se han visto beneficiadas, pero ese es el tema, que le pongo el miles. sí, ya, bien. El paso número 2, usted puede poner los miles, pero se está Ya, saltando el arranque ilustrativo, humano y persuasivo. Se está saltando esa claro. parte. O podría ser como ejemplificando con algún caso en concreto, que por ejemplo me apareciera investigando las noticias, no sé, la señora Juanita de 85 años ahora puede acceder a sus remedios de manera más barata, no sé, algo así. Sí, puede ser. Tiene que ser humano, cercano. Ya, Y humano, por lo general, cuando uno pone un ejemplo, es humano. O puede ser su mismo caso personal, si uno también es humano, pues, ¿no? ajá, O puede ser, ese ejemplo que vio, puede funcionar. Lo ideal es que sea un gancho. No sé. ya. eh, em, claro, la señora Juanita eh, eh, gasta su pensión, no sé, pues la señora Juanita debe vender caluga en la pasarela del supermercado porque todos los meses debe comprar un medicamento que le cuesta mucho más de lo que recibe de pensión. No sé, ese caso humano como que me va a llegar, no sé, si es que voy a hablar de farmacias populares, de viejitos, puede que me llegue, y cosas por el estilo. O, no sé, los problemas que estamos sufriendo todos en el enclaustramiento, no sé, tiene que ser humano. Ese gancho ¿Profe? ilustrativo tiene que ser humano. Profesor, y el ejemplo puede ser Pro- como de una persona inexistente, por ejemplo, la señora Juanita en verdad no existe, pero sí personifica muchos casos. ¿Puede ser un ejemplo que no sea de real? Mire, puede ocuparlo, pero ¿Ya? lo que no debe hacer es no mencionárselo a su público. Usted ¿Cómo? si va a ocupar un caso ficticio, tiene que decirle a su público que es un caso ficticio. ¿Y cómo se agregaría eso en la introducción diciendo que es un caso ficticio? Claro, es difícil, pero podría ponerle, no sé, imaginemos que la señora Juanita representa a los miles de pensionados de este país y, y si bien es un caso ficticio, forma parte de la población chilena que no tiene ninguna seguridad social y bla, 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 bla. No sé. Ya, ok. Pero Profesor, Iván quería decir No, algo antes. sí, profe. Y puede ser algo más genérico y no una persona en particular. Por ejemplo, hablar de, no sé, estudiantes de la Universidad de La Serena se ven superados por el estrés, la ansiedad, bla, 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 y después conectarlo y decir, como ellos, la realidad chilena de los estudiantes Sí, o algo así. sí, sí. Lo importante es que sea humano. Que sea humano, que le haga sentido a la persona que lo lea, porque todos somos, el que lee es un humano, no va a ser un bot. Y a ellos le estamos dirigiendo, nuestro público es humano, y a ellos tenemos que hacerle sentido con lo que le estamos entregando. Profe, Cuénteme, Lilian. entonces, más allá de que el ejemplo sea genérico o sea muy en particular, lo más recomendable, según usted, es que se comience con un ejemplo, para que para que tome un sentido mucho más humano la introducción. Que sea un arranque ilustrativo, que puede ser un ejemplo. Mm. Ujú, profesor, que la semana pasada intenté hacer una introducción ujú. y creo que hasta el momento va bien porque puse el momento más sentimental en el que pasa una madre en su embarazo. Es su embarazo. Sin embargo, este paradigma cambió por el hecho del coronavirus y después doy como las consecuencias que puede generar esto en una madre. Ok, sí. Eh, eh, sí, puede funcionar, Ah, ya. puede funcionar. Ok. Ya, bueno, entendido bien entonces el primer punto del arranque ilustrativo, que tiene que ser humano, persuasivo, pasamos a la parte 2, que es donde entregamos un dato. Y aquí puede venir el dato de las farmacias populares, la estadística y lo demás.
y decir que, no sé, los jóvenes estudiantes forman parte del 25% de los jóvenes que no se están adaptando, no sé, da la cifra. Luego del arranque ilustrativo, damos un dato que muestre la magnitud del problema, ¿ya? Siguiendo el caso de la Nabila, podemos decir que Nabila Rifo forma parte del 35% de las mujeres de todo el mundo que ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. Entonces arrancamos ilustrativamente y posteriormente agregamos ese dato de magnitud, agregamos ese dato que muestre la significancia del tema del cual estamos hablando. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, después que tenemos el arranque ilustrativo, entregamos algún dato de magnitud. Con un dato es suficiente. Más datos técnicos o cifras, recuerden, cada vez que uno ocupa una cifra o un tecnicismo, ahuyenta al público. Así que sean muy cuidadosos con ese dato, con ese dato de magnitud. Luego viene el cierre de la presentación, que sería plantear un par de preguntas que las dejamos abiertas, ya sea para que el entrevistado la responda posteriormente o para orientar hacia dónde va a ir nuestra entrevista posteriormente. ¿Ya? Planteamos nuestras preguntas. Ejemplo, ¿cómo se explica que en pleno siglo XXI persistan las relaciones de dominio psicológico y de sumisión propia de una sociedad machista? ¿O las redes sociales agravan más el problema? Entonces, tenemos un arranque ilustrativo, entregamos un dato de magnitud y planteamos un par de preguntas que guían hacia dónde va a ir nuestra entrevista. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, vamos adelante. Ya. Recién desde que tenemos planteado esto, presentamos al personaje. Recién en este momento vamos a presentar a nuestro personaje. Y como le mencionaba, tenemos que mencionar qué cosas lo acreditan para hablar del tema. Acá, no necesariamente, siguiendo el ejemplo que le estoy dando, vamos a entrevistar a Nabila Rifo. No, a lo mejor vamos a entrevistar a una experta que nos va a hablar de violencia en la pareja. ¿Ok? Si es puede ser una autoridad administrativa, como por ejemplo la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Quien es la encargada de implementar las políticas públicas que permitan alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Aquí la presentamos, entonces vamos a entrevistar a Ivonne Guerra. O podríamos tener a un experto intelectual como Macarena Bravo, quien es abogada y máster en igualdad de género, recientemente viene retornando a Chile, de participar y bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, volviendo al esquema. Primero, presentamos el tema, que es lo más importante para una entrevista temática, el tema, con un arranque ilustrativo, entregando datos significativos de magnitud. Cerramos esta presentación del tema con un par de preguntas y pasamos a presentar al personaje dando algún dato que lo acredita como experto, ya sea experto intelectual o autoridad administrativa. Y nuestra introducción podría quedar de esta manera. ¿Alguien la puede leer? ¿Alguna voluntaria? Yo, profe. Ya, gracias, Lilian. Ya. A solo 3 cuadras de su casa, golpeada, sangrando y sin sus ojos, fue encontrada Nabila Rifo, quien fue víctima del hombre que le juraba amor eterno. Ella forma parte del 35% de las mujeres de todo el mundo que ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. ¿Cómo se explica que en pleno siglo XXI persistan las relaciones de dominio psicológico y de sumisión propias de una sociedad machista?
Macarena Bravo es abogada y máster en igualdad de género. Recientemente viene retornando a Chile luego de participar en una serie de encuentros internacionales donde se analizó la violencia entre las parejas. Ok, muchas gracias. Entonces, luego de esta introducción, vamos con las preguntas. Y aquí comenzamos con las preguntas. ¿Se entiende cómo funciona este tipo de introducción, este método, esta técnica? Sí, Profesor, tengo una pregunta. La entrevista va a ser de 3000 caracteres, ¿cierto? Sí, sí. Y tiene que ser entonces como más o menos de ese largo. O sea, ¿la introducción cuenta los caracteres de la entrevista o desde las preguntas nomás? Todo cuenta en los 3000 caracteres. El Ah, título, ya. la bajada, la introducción, las preguntas, las respuestas, el nombre del Ok. autor. Profe, profe, Cuénteme. más allá de los caracteres, igual, ¿hay alguna extensión recomendada para la introducción? Considerando que al final igual, o sea, es tanto el presentar el tema y el personaje, ¿hay alguna extensión recomendada para ello? Sí, mire, esta extensión para mí me parece ideal porque... ¿Cuántos? Ay, aquí no me puedo... Voy a tratar de... Voy a comentar los caracteres de esta extensión, o sea, de esta introducción. Ya, esta introducción tiene 600 caracteres, con espacio. ¿Les parece larga? ¿Cuánto, Sí. profe? Disculpe. 640 exactamente, con espacio. ¿Le parece larga? ¿Le parece corta? Corta. Breve. Para pasar introducción, sí. Sí. Es lo necesario, bueno, una entrevista tan corta es suficiente, yo creo. Y recuérdenlo, este es el esquema. Arranque ilustrativo, entrega de datos significativos, cierre de la presentación con un par de preguntas y presentamos al personaje con un dato que acredite porque es experto. No requiere mucho escribir, es directa y es rápida. Introduce directamente al tema y presenta al personaje. Y tiene la gracia que si ustedes logran hacer un arranque ilustrativo, van a enganchar bien a su público, que es lo que todos deseamos cuando hacemos algún trabajo periodístico, enganchar al público para que no se nos vaya. Y como recién lo dijo una compañera, hay tanta información, tantas imágenes, que es muy fácil que nos vayamos, nos distraigamos y perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Profesor, otra pregunta como de forma de la entrevista. ¿Debe tener alguna imagen o foto del entrevistado? No, la imagen no es evaluada, no voy a calificar imagen. Pero si ustedes quieren adjuntar y complementar su entrevista con una imagen, bienvenida sea. No está dentro de la pauta. Gracias. Eso. Jóvenes, ¿alguna duda? No, profe, hasta ahora todo claro y en orden. Sí. Ya, entonces, este tipo de introducción va a ser la que les voy a evaluar. Ya no presenten otro tipo de introducción que no sea este tipo, bajo este esquema, porque si no se las voy a considerar malas. Esta va a ser la estructura que voy a considerar para la evaluación. Así que ensáyenla, practíquenla y la trabajaremos el jueves. Y ideal que ya traigan su entrevista bien avanzada para poder ya empezar con esto. ¿Ya? ¿Dudas, jóvenes? Profesor, la Ok. entrevista avanzada con respuesta del entrevistado, porque yo aún no tengo la entrevista. Si
sé que hay dificultades, pero por lo menos ya tráiganme el tema y podemos empezar a trabajar con la introducción, veamos el cuestionario básico, eso quiero que Ya, trabajemos el jueves. ya, profesor, gracias. Ok. Bien, eso, si no hay más duda, nos vemos el jueves, o nos escuchamos el jueves. Ok, bien. Ok, profe. Ok, adiós. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, Chao. Que le vaya bien. chao, chao. Chao, Vale. Chao, Nico. Te voy a echar de menos. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, adiós, chao, chao. Chao, profe.